Vamos a invitar a Christian Hudtvalcker antes de poner punto final para conversar. ¿Cómo estás, Christian? ¿Cómo estás? No pude ver cómo quedó la... 56-44. 56 a favor de lo que planteó Keiko. No, a favor de que se presente como candidato a la presidencia y 44 que no están de acuerdo la gente con que se presente a la presidencia. Está partida la cosa. Sí. Está partida la cosa. Pero al mismo tiempo, o sea, se plantea, porque obviamente no, Keiko Alberto es el fujimorismo, y si hay, digamos, un porcentaje tan alto, es que a más de la mitad del fujimorismo, digamos, pasa de Keiko y le da la prioridad a Alberto. Ahora, a mí me parece evidentemente que hay una estrategia de aglutinación inicialmente del fujimorismo y que Alberto Fujimori, si es que aparece como eventual candidato a la presidencia, va a jalar más cohesión fujimorista que la que podría hacer Keiko Fujimori, ¿no? Me da la impresión que podría ser una estrategia también. Pero digamos, la estrategia tendría que llegar hasta que Alberto sea efectivamente parte de una plancha presidencial. O, paralelamente, mientras se desarrolla el juicio a Keiko Fujimori, también cambias la atención hacia eventualmente pensar que si se mejora, si está bien de salud, puede ser candidato presidencial, no sé. Correcto. Me parecería una estrategia política. Yo en la línea, digamos, ¿no?, de lo que vengo comentando hace años, me parece que el tema del juicio a Keiko Fujimori, más allá de que refuerza, emociona, excita al antifujimorismo, ¿no?, que no quiere ver, yo he dicho que ese juicio está, digamos, está pero va a ser largo, ¿no? Está viciado de origen, claro, pero yo no creo que lo que se manifieste juegue en contra de Keiko Fujimori. Yo más creo que el juicio le va a hacer un favor, o sea, a la Keiko victimiza. y a Alberto. Sí. La victimiza por las propias carencias de la acusación, ¿no?, por lo que hemos hablado, etcétera, claro, etcétera. Y claro, si en ese golpe sale lo de Ollantumala, hay una columna hoy de César Romero muy interesante en La República, que finalmente, en el caso de Ollanta, quede definitivo que el tema de aporte de campaña no es lavado de activos, eso tiene una repercusión inmediata en el caso de Keiko Fujimori, sale de libre por baja y habremos jugado, ¿no?, nadie sabe para quién trabaja, Rafael Vélez y José Domingo Pérez habrán hecho un trabajo para poner en la cima a Keiko y Alberto Fujimori de cara al 2026. Ahora, con las dos figuras, tú consideras tanto a Alberto como, que todavía está en discusión y en debate, porque el extribuno, el doctor Blume, ha dicho que Alberto Fujimori en estas condiciones no podría postular porque el indulto tiene que ver con la salida de la cárcel, pero no con el perdón, digamos, de la pena, ¿no? Tal cual. Pero, digamos, ¿no?, la primacía de la realidad, como yo mencioné hace algunas semanas aquí mismo, y lo decía Romy Chang también en una entrevista, lo que queda claro es que este Congreso, que, ¿no?, te tira una más o menos y 8 leyes que son un desastre, lo más probable es que, si es que surge un debate jurídico, pues va a cambiar la ley y para adelante. O sea, desgraciadamente, este país se ha vuelto así, lo que todo el mundo dice, necesito predictibilidad jurídica, hoy se ha vuelto completamente impredecible, o en todo caso, predecible para intereses nada santos, porque tiene un Congreso que puede votar lo que le dé la gana con tal de favorecer a quien tiene que favorecer. La predictibilidad, mi querido Cristian, es absolutamente subjetiva en este momento en nuestro país. La verdad que se hace y se acomoda de acuerdo a quienes están en el poder y la coyuntura que más. Ahora, como yo también voy a hablar de Estados Unidos ahorita, pero como comentaba en una columna hace algunos domingos Carlos Meléndez en El Comercio, digamos, que Alberto Fujimori siga resonando como un posible candidato a la presidencia. 30 años en eso. No habla más que, digamos, muy mal de lo que es nuestra democracia y en la caída libre en la que estamos, ¿verdad? Y de que Fuerza Popular no puede haberse, digamos, reinventado y pasar de Keiko y tener a una figura. Es lo mismo que está pasando en Estados Unidos con dos candidatos, pues, que ya deberían haber terminado su carrera política hace tiempo. Para regalar. Tenemos 30, 20 que vienen en camino y creo que 8 más que están en proceso. Ya no nos ha dado el tiempo para decir, pero en fin. ¿Me la puedes prestar entonces? Te la puedo prestar con mucho gusto. No sé si Carola nos permite, no te queremos robar nada. Depende acá de la producción. Está permitido. Puedes tú usar, acá está, mira. Excelente. Ahí están. Excelente. Muy bien, ponemos punto final y se quedan con Christian Hudtvalcker. Chao, Mónica, gracias. Bien, arrancamos entonces sin medias tintas. Suéltame la cuñita, ¿sí? La pedimos, vamos. Bien. Momentos, ¿no? Sí, no voy a hablar de lo que está pasando al otro lado, pero bueno, todo el mundo está encandilado, dice Chitón Boca. Por favor, no te hagas el loco, por favor. A ver,
¿Qué ha pasado en Estados Unidos? No sé cómo plantearlo, en verdad, porque claramente es un hecho condenable, preocupante para que una democracia como la norteamericana llegue a estos extremos. Obviamente me estoy refiriendo al atentado que sufrió Donald Trump ayer en un mitin de campaña y que, digamos, de suerte no perdió la vida. Claramente quien disparaba quiso matar a Donald Trump, pues no le dio. Esa es la verdad de la milanesa. O en todo caso le dio, pero no fue una herida mortal. Sí lo fue para, entiendo, otra persona o otras dos personas que estaban también en el mitin. Esas son las imágenes cuando justamente las personas que están detrás ven que efectivamente, escuchan primero, Donald Trump ya está en el piso y ya está siendo cubierto por gente del servicio de inteligencia de los Estados Unidos. Pero ahí está, Donald Trump se levanta y obviamente en un arrebato, digamos, típico de Donald Trump, aprovecha la circunstancia, es consciente de eso, está bien de salud, obviamente siente la sangre, debe sentir que no es un tema mortal y obviamente esta frase pues que obviamente emociona a sus seguidores y me parece que teniendo en cuenta lo que ya habían mostrado las encuestas, ojo que las encuestas, digamos, hay muchas encuestas que no es que definan por un 10, 15% arriba a Donald Trump sobre Joe Biden. En algunos casos hablamos de 4, 5, 6, 7%, pero no es una diferencia pues tan radical ni definitiva, teniendo en cuenta que las elecciones van en noviembre. Pero bueno, me parece que con esto la figura de Donald Trump coge una importancia mayor aún y sobre todo las personas que estaban indecisas, esto puede tener o puede ser un punto de inflexión para asegurar el triunfo de Donald Trump en las elecciones de noviembre. Solamente quería mencionar eso porque claro, es condenable, es injustificable, pero de alguna manera, pues para mí no es tan sorpresivo. No solamente por lo que ha ocurrido en Estados Unidos en este tema de la polarización, sino lo que vemos en otras partes del mundo también. Sumado a que en Estados Unidos siempre hemos tenido el problema de las armas y de la cual el Partido Republicano siempre ha sido defensor, la asociación del rifle y el lobby por, digamos, esta facilidad en la compra de armas y en la portabilidad, el uso de armas en ese país. El chico que atentó y que murió justamente por acciones del Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos tras el atentado, pues tenía solamente 20 años. Y hasta ahora todo hace parecer pues, que se trataba de un caso aislado, es decir, él de manera particular, ¿no? Habrá que analizar si es que tenía problemas mentales, si es que se había radicalizado en los últimos meses, en el último año, etcétera, pero solamente él, con un rifle que había sido comprado por su padre, habría sido el responsable de este atentado. Hablamos de Thomas Matthew Crooks, 20 años y residente en Bethel Park, que es una zona metropolitana de Pittsburgh, que queda más o menos a 70 kilómetros del lugar del ataque. Situación complicada entonces, pero decía, no sorprende en esta polarización que vivimos a nivel mundial. Y repito, creo que esto también genera un punto de inflexión de cara a un probable triunfo de Donald Trump en las elecciones de noviembre. ¿Qué pasará del otro lado del Partido Demócrata? El gobierno hizo lo que tenía que hacer. Ayer salió en una conferencia Kamala Harris, la vicepresidenta, Joe Biden, el presidente, otras personas importantes de su gobierno, a condenar, a dar el pésame a la familia de las dos personas que fallecieron, que murieron, pero bueno, esa es un poquito la situación. Vamos a seguir informándonos sobre quién es esta persona, por qué habría actuado de esta manera, pero, digo, las implicancias, ¿no? Las implicancias en lo que es esta campaña de cara a las elecciones de noviembre. Yo no sé si es que tenemos la imagen, antes dime la pausa. Por favor, porque quiero un poquito explicar cómo habría sido, porque claro, exactamente, es una imagen de Reuters, ¿ok? Y obviamente luego han sacado una imagen de Google, me imagino que del pasado o quizá horas después, me imagino que es de antes, ¿no? Cuando no habían justamente levantado esta tarima donde se llevó a cabo el evento el día de ayer, ¿ok? Y la foto de Reuters. Luego
elaborada por Reuters, escena después del intento de asesinato. Me voy a acercar acá un poco mientras ustedes ven esto en pantalla. Justamente, el punto rojo que aparece en la imagen de arriba es donde estaba la tarima y donde se encontraba Donald Trump. Vemos que en la zona izquierda, donde dice atacante, pues ahí arriba habían como una especie, ¿no?, de una construcción, como una especie... Cuando ven otra fotografía, ven como unos containers. El atacante estaba en la parte alta. Son 130 metros, ¿ok? En la segunda fotografía ya solamente van a ver digamos, en una imagen más cercana la zona donde fue el atentado. El punto rojo que vieron arriba sigue estando en el medio de la foto de abajo, la tarima de Trump. Entonces, ustedes verán que por la dirección que aparecía en la primera foto que está arriba, es que a la mano izquierda de la tarima de Trump es que justamente encontraron la sangre de las personas que desgraciadamente murieron. Queda claro que es en la línea del disparo del atacante y su blanco, que era Donald Trump. Justamente en ese camino, en esos disparos que se escuchan, algunas balas impactan desgraciadamente en las personas que estaban entre los espectadores, mueren 2 personas, pero sí llegan algunas balas hasta la posición donde se encontraba Donald Trump y causó la herida que todos hemos visto en la oreja derecha. 130 metros. Inmediatamente, la policía, los servicios secretos, cuando ven este movimiento con Donald Trump y que se han realizado unos disparos, detectan rápidamente de dónde habrían venido los disparos y ahí es que reaccionan y finalmente le dan muerte a Thomas Crook, el joven de 20 años, repito, que intentó matar al expresidente y ahora candidato nuevamente Donald Trump. Vamos a una primera pausa y regresamos rapidito aquí en Sin Medias Tintas. Bien, vamos a volver ahora al plano local. Hoy una columna interesante, ¿no?, de César Campos, amigo, periodista en Diario Expreso, ¿no?, que se preguntaba si es que volvíamos a los tiempos de las cuerdas separadas. ¿A qué se refería? A que, por un lado, iba la economía, ¿no?, avanzando, ¿no?, de manera positiva, y por otro lado, la política, ¿no?, desastrosa que vamos viendo en los últimos meses. Como fue, y yo lo venía criticando desde el año 2010, siempre cito a Michael Porter en ese CAE 2009, que hablaba de la necesidad de reformas políticas, institucionales, el sistema de justicia, etcétera, etcétera. Y por otro lado, lo que había en ese entonces, 2010-2011, ¿no?, tasas de crecimiento, ¿no?, del 8, 9, por encima incluso en algunos casos del 10%. Y claro, lo marcaba en el contexto, vamos a decirlo, ¿no?, de un entusiasmo que se siente últimamente en el país respecto a un crecimiento de la economía. Esto es lo que incluso han habido varios columnistas que han escrito al respecto. El diario Gestión, que lo suyo justamente es el tema económico, habla pues de esta sensación, este entusiasmo, algunos índices que marcan el crecimiento para este año, digamos, un poco más altos de lo que se habían estimado inicialmente. Y claro, para un poquito resumir, los invito a leer la columna de César, pues dice que nada más alejado de la realidad. Ya tenemos que finalmente terminar con esa historia de las cuerdas separadas. Lo que sí parece, repito, es que se empieza a recuperar sobre todo la confianza del sector privado para la inversión en ese campo, que sabemos es el 80% de la inversión en nuestro país. La inversión pública, por ahí un 20%, y sabemos que desgraciadamente no se hace de la mejor manera, en cuestiones de tiempo, eficiencia, etcétera, etcétera. Pero entonces, ¿qué tan real es ese entusiasmo, ese optimismo que nos habla de que se podrían volver a encender los motores de la economía? ¿Y qué tan real es, digamos, creer que eso puede suceder si es que obviamente no solucionamos la otra cara de la moneda, que es el tema político y esas reformas institucionales que siempre quedan pendientes? En otra columna, Parodi, creo que es Carlos Parodi, si no me equivoco, en el diario Perú 21, y además ya lo había mencionado anteriormente, habla que, claro, podemos por ahí, hablamos de un crecimiento de 3.5%, llegar a 4%, ¿no? Por ahí si nos va bien 5%, pero si es que no hay reformas, pues nunca vamos a poder llegar a esos índices que verdaderamente necesitamos para empezar a sacar de la pobreza a muchos peruanos que desgraciadamente regresaron a ella durante y tras la pandemia. Carlos Adriancén, economista, está con nosotros justamente para hacerles ese tipo de preguntas. Carlos, un placer como siempre. Muy buenas noches.
Un gusto estar en tu programa, Cristian. Gracias, Carlos. A ver, ¿son reales? ¿Por qué la gente está mencionando este optimismo, Carlos, respecto de que podríamos, ¿no?, crecer un poco más de lo estimado? ¿Qué tan reales te parecen, ¿no?, esas predicciones? A ver, lo primero tiene que ver con un detalle de tu preámbulo, lo de las cuerdas separadas. Lo de las cuerdas separadas implican uno de los mitos más tontos que hemos creído los peruanos. Lo político siempre ha influido a la economía y desde que transitamos hacia la izquierda, desde el 2012, 2013 a la fecha, un crecimiento robusto de 6-7% se convirtió en un crecimiento negativo y ahora un crecimiento que aspira al 3% este año, fundamentalmente por un proyecto en Chancay. Pero eso no basta para cambiarle la vida a la gente. Lo que requiere que la pobreza nuevamente se vuelva a reducir y tengamos una senda de reducción es un crecimiento estable, como lo has dicho, mayor al 6%, y eso requiere un boom de inversión. Y eso, además, para terminar de redondear la idea, requiere no olvidar lo que ha pasado en los últimos 10 años. En los últimos 10 años nos hemos vuelto, Cristian, campeones de la corrupción, campeones del incumplimiento de la ley, campeones de la ineficacia gubernamental, campeones de la tolerancia a la violencia ideológica. Y no lo digo yo, son los indicadores de gobernanza pública que publica sistemáticamente el Banco Mundial para más de 100 países. El Perú ha cambiado, Cristian. Hemos hecho una antirreforma que ha llevado el crecimiento robusto de hace 10 años a un crecimiento magro con aspiraciones como las que tenemos, que son fundamentalmente debidas a que nos libramos de Castillo. Pero reformas, como dice César Campos, que permitan abrigar una expectativa de alto crecimiento con reducción de pobreza que sienta el pueblo, por amor de Dios, no. Pero entonces... No hay tela para ese vestido. Pero entonces, digamos, o sea, nada positivo ni nada por lo cual estar optimista, porque claro, en verdad sería una mediocridad estar optimismo, porque lo que queda claro es, como tú bien dices, no hay nada de qué gratificarse respecto de una posible reforma, sino hablamos de proyectos específicos que podrían justamente elevar ese índice de crecimiento para este año. Carlos, has mencionado particularmente el puerto de Chancay. El Perú tiene para saltar en un pie al haberse deshecho de Castillo, un golpista con aspiraciones chavistas. Esto explica gran parte del rebote. Chancay es algo que recién se va a materializar, pero que no va acompañado de un boom de inversiones, porque todavía la economía peruana espanta. O sea, yo no hablo de optimismos o pesimismos, esos son sentimientos. El Perú, claro que tiene esperanza, pero tiene esperanza si haces tu tarea. Y su tarea implica reformas institucionales que permitan invertir en el Perú. En América Latina, el camino para hacerse rico se traba, se imponen barreras, se crea un poder judicial impredecible, un Congreso enloquecido. Lo que vemos a diario y nos quejamos los peruanos, los extranjeros precisamente no se mueren de pasión por invertir en un país que no cumple la ley, o que solo el último año, de acuerdo a Transparencia Burocrática, subió 20 puestos en la percepción de corrupción burocrática. Entonces, no, tenemos mejores tiempos que hace un año y medio, pero no se ha hecho ninguna tarea que permita esperar un crecimiento robusto como el que tuvimos hace más de 10 años. Carlos, has mencionado algo muy importante que yo mencionaba en programas anteriores, ¿no? Que el Perú sigue espantando a los inversionistas que buscan predictibilidad, ¿no?, económica, política, social, sobre todo jurídica. Entonces, digamos, la pregunta cae de cajón. ¿Por qué no espantaría las inversiones chinas? Y quiero llegar ahora a un punto en el cual puedas combinar un tema de geopolítica con también, obviamente, el tema económico, un poco de realpolitik que también incluye, obviamente, la parte económica. ¿Por qué no espanta la inversión china el Perú como sí lo hace respecto de otras inversiones, Carlos? Cada pueblo tiene ciertas peculiaridades culturales. China no es una economía de mercado. China es un régimen totalitario, sabe hacer sus contratos. Ningún país permite inversión china y después se porta mal con los chinos. Los chinos saben defender sus intereses en toda la región.
ponen la mano bien clara. Entonces, si aceptamos la inversión china, porque la inversión reduce pobreza en nuestro país, es bueno entender que vamos a tener que pegarnos al trabajo de hacer respetar las reglas peruanas. ¿Y por qué no vienen de otros países? Porque hay que reconocer que el puerto de Shanghái fue uno de los últimos tratos que se cerraron. De ahí en adelante, acuérdense, vino Humala, vino Vizcarra, vino Sagasti, vino Castillo. Correcto. Y de ahí ya no hubieron más. O sea, quizá fueron los últimos que captamos. Y en un proyecto de importancia como Shanghái, y teniendo guardadito el otro proyecto que es muchísimo más grande, como el de Corillos. El Perú puede ser un lugar mucho más dinámico, mucho menos pobre, si no traba la inversión extranjera y la inversión privada. Pero hemos mantenido gobiernos que necesitan pobres, que necesitan corrupción, que no cumplen la ley, les apesta la ley. Correcto. A ver, tú mencionabas la primera parte de Chancay que se inauguraría, ¿no?, ahora en noviembre con la avenida de Xi Jinping. Entiendo, son 1.300 y claro, el proyecto en su totalidad son 3.500. El de Corío que tú mencionabas son, entiendo, 7.000 millones de dólares, ¿correcto? Es un proyecto de que cada vez que escucho hablar de él, escucho una cifra diferente. Okay, la que más me gustó es que implicaba una escala 20 veces mayor a la de Shanghái e implicaba una serie de inversiones conexas. Justamente, algunos comentan, volviendo a Chancay, que quien se va a beneficiar con Chancay es Brasil. Claro, porque el Perú traba la inversión. El Perú, en lugar de beneficiarse como debería, mucho más con Chancay, permitiendo más inversiones de peruanos y de extranjeros, todavía no ha resuelto su problema de corrupción, de incumplimiento de la ley, de trabas hasta de la inversión pública. Entonces, nosotros ni siquiera le vamos a sacar al plan que vamos el debido provecho al proyecto de Chancay. Ojalá yo me equivoque. Ojalá lo hagamos. ¿Qué se tendría que hacer, Carlos, para que justamente no se logre el máximo potencial de sacarle provecho al puerto de Chancay? ¿Y quién lo tendría que hacer? Porque claro, yo entiendo que los inversores privados, en este caso China, digamos, hace lo que puede, obviamente, también lo que le interesa, pero ¿de quién más tendría que venir justamente las medidas para capitalizar al máximo ese nuevo proyecto? A ver, ya estamos tarde. Es como si uno está llevando el curso de microeconomía, se sacó 0,5 en el parcial y tiene un promedio de 9. Necesita 20 en el final para aspirar a una nota cuando menos aprobatoria, si es que acaso la estimación del promedio cuadra. Entonces, hay que entender que parte de la tarea que requerimos para sacar el debido provecho de Shanghái no se ha hecho. Y hay que hacerla urgentemente. Y le pregunto, y voy a dejarle la pregunta a los televidentes, ¿alguien ha visto que se esté haciendo algo significativo por rentabilizar Shanghái y atraer más inversiones vinculadas por Shanghái? Nada. Pero ¿a qué te refieres, Carlos, por ejemplo? Los buenos días de Vizcarra y de Sagasti. Pero ¿a qué te refieres? ¿Una zona económica especial, infraestructura para que puedan llegar las mercancías, las mercaderías, ¿no? Interconexión, ya sea del sur del Perú? ¿A qué te estás refiriendo? ¿O que finalmente Chancay no crezca? Trabar, a que se respete el orden público, a que no se tolere la corrupción. Nada de regalitos. Nada de tratamientos especiales. Bueno. Con cumplir la ley peruana estaríamos muy bien. La gente comenzaría a decir, oiga, los peruanos sobre todo, acá se puede invertir. Pero acá cuando alguien quiere invertir, aparece el alcalde, aparece el fiscal, aparecen de todos lados a pedir algo de la suya. Saqueamos el Perú, le cortamos el futuro. Y eso es lo que hay que evitar en Chancay y en muchos otros proyectos. Ok, pero Carlos, entonces, ya que estamos hablando también de corrupción, yo no podría más que coincidir contigo, pero desgraciadamente veo que la corrupción, digamos, viene de dos lados. Es decir, un Estado ineficiente con autoridades corruptas que piden un caramelito, pero por otro lado también empresas que cuando pueden se vuelven más mercantilistas que cualquier cosa y que quieren sacar provecho de esa corrupción. Perdón, la corrupción es burocrática. Si alguien contrata a una persona decente como tú de funcionario público, en tu escritorio no hay corrupción. Hay corrupción cuando el burócrata es coimero
coimeado o ciego, sordo y mudo. En el sector público peruano hay muchísimos burócratas que son héroes y ellos no toleran corrupción, pero hay muchos de los otros, los que son coimeros, los que son coimeados y los que son ciegos, porque hasta ahora no podemos meter preso a casi nadie. Mira los fiscalitos de la corrupción, esos personajes televisivos tan simpáticos que posan y Dios sabe en qué terminarán. No, requerimos una institucionalidad, que respete a los peruanos. Ok, entonces, bueno, yo sí creo que finalmente, claro, es cierto, hay una corrupción burocrática, pero hay algunos también intereses que, incluso cuando hay un funcionario que no quiere corrupción, algunos empresarios se han acostumbrado más bien a incentivar la corrupción. Esos son delincuentes. Ok, perfecto. Y para eso le pago a los burócratas para meterlos al fondo de la cárcel. Perfecto. Rápido, no en 8 años. Pues. Carlos, ahora, por ejemplo, hemos hablado siempre de la meritocracia en el Estado como una manera de eliminar también la corrupción. Pero por otro lado, llegamos a un Congreso de la República, a la clase política, que lo que ha hecho en los últimos años ha sido debilitar todo lo que buscaba darle meritocracia al aparato estatal y sobre todo generar un servicio público, es decir, una burocracia en el buen sentido, eficiente, transparente, no corrupta, etc. Y esto, Carlos, abarca a todos los partidos de todo el espectro político. Servir se lo han tumbado. Dos refranes muy buenos. Mi ladrón es bueno, tu ladrón apesta. La gente de izquierda ama a sus ladrones de izquierda. Mire a la cantidad de ladrones de izquierda que caminan por la calle. Mire los otros. Hay ladrones para todos los gustos, pero la cosa es tan simple como ser indubitable, estricto, apegado a la ley. Claro que los debidos procesos en el Perú están hechos para que la corrupción explosione, pero entendámoslo bien claro, la corrupción es burocrática. Si los burócratas diesen la talla, no habría corrupción. Y los privados, los delincuentes que intentan coimear a un funcionario deberían podrirse en la cárcel. Están caminando por la calle también. Correcto. Carlos, así que la corrupción es burocrática. Ok, ¿cómo corriges el tema de la corrupción? Y volviendo al tema de esto que tú has definido bien, ¿no? Como un vito de las cuerdas separadas, pues, ¿qué tiene que pasar desde la clase política para que justamente, como tú dices, ni siquiera es que busque incentivar la economía, sino que por lo menos no la trabe? Porque ahí vemos justamente también el problema que yo te mencionaba. Leyes populistas que, por ejemplo, se tiran abajo servir para congraciarse con un sector del aparato público que no quiere meritocracia en su sector, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tocaría ahí justamente para poder salir adelante? Eso me parece una tarea titánica, por no decir imposible. A ver, mucho podemos hacer los ciudadanos, Cristian. Mira, los políticos saben que para ser electos tienen que ofrecer lo que la gente quiere oír. Si la gente escoge cuidadosamente al menos malo, señor televidente, el menos malo siempre es el mejor. Cuando le dicen no vote por el menos malo, lo están meciendo. Lamentablemente, perfectitos no existen en el mundo. Siempre hay que elegir a los menos malos pensando en un Perú hermoso en el largo plazo. En el corto plazo nos los han destruido. Si queremos acabar con la corrupción, los políticos se alinean, los políticos, los curas, todos se alinean a la voluntad popular, calladitos. Pero si nosotros toleramos la corrupción, toleramos los golpes de Estado, toleramos las personas que se quieren entornillar en un asiento por encima de la ley, si toleramos lo que vemos en tu programa todas las semanas, pues no nos quejemos. Correcto. Llevado al ámbito de la educación, hay una linda frase de Kant. Kant es un filósofo que muy pocos estudiantes universitarios peruanos conocen. Y bueno, él decía no leen a nadie, si recibes una educación de gusano, no esperes que no te pisen. Si toleras la corrupción, no esperes que no te pisen. Ahora, eres muy crítico con la izquierda y con razón, sobre todo en lo que ha generado este país, pero déjame llevarte al otro espectro de cara a la política, porque tenemos una cantidad tremenda que se podrían considerar, digamos, no en el espectro de la derecha,
digamos, con una visión más capitalista, liberal desde el punto económico, si se quiere. No entremos al tema de valores, si es que son conservadores o no. Entremos, digamos, en la dimensión económica. Pero, sin embargo, Carlos, nadie se pone de acuerdo. Todos se creen finalmente, ¿no?, que con ellos se empieza el buen camino del Perú. Todos son caudillos, no lideran absolutamente a nadie, pero ellos quieren ser presidentes del Perú. ¿No te parece es un problema también? Cristian, yo soy profesor de economía. Para decirte que alguien es de derecha, te defino lo que es derecha y te defino lo que es izquierda. Lo que él me diga que es, me importa bien poco. Eres de izquierda cuando eres la antítesis del capitalismo. Y el capitalismo, en teoría, es la libertad de las personas, sobre todo la política. Los regímenes de izquierda son opresores. En el Perú no hay derecha. Dime qué candidato de los 30 y tantos grupos que parece que van a presentar candidatos va a ofrecer una sola política que tú puedes decir de derecha. No hay derecha acá. Aquí hay extrema izquierda, filosenderismo, y centro izquierda, que como está a la derecha de la extrema izquierda, la llaman derecha. Pero ni Keiko, ni el alcalde de Lima son de derecha. De corazón querrán ser, son aspiracionales, pero mira sus medidas, siempre oprimen. Oprimen para beneficiar un sector, oprimen bajo una política socialista. El Perú es una desgracia económica porque no tiene derecha. Bueno, pero nadie defiende la libertad del pueblo. Pero ni siquiera entonces hay un candidato que tú puedas, finalmente, en todo caso, ¿a quién se acercaría a esa definición de derecha que tú nos das? Por eso te dije que hay que elegir al menos mal, al que sea menos de centro izquierda, el que se va hacia la izquierda. Normalmente miremos lo que han hecho los gobiernos de izquierda en los últimos 10 años. Han destrozado el país. Los primeros años del próximo gobierno van a hacer limpiar la explosión, van a tener que limpiar explosión de informalidad, explosión de corrupción, explosión de ineficacia, porque como dice su mentor, el más pintón de todos los gobernantes latinoamericanos estos días, él y su novio, el gobernante latinoamericano, ellos necesitan pobres y son buenos haciendo pobres. Castillo sabía que estaba haciendo pobres para quedarse. Entonces, busquemos entre los candidatos el que se exponga más a la discusión pública y no sea el que me oferta más o el que me dice lo que yo quiero escuchar, porque ellos saben que para ser elegidos, ellos tienen que ofrecernos, somos ricos cuando somos pobres, vamos a ser honrados. ¿Cuántos manos limpias, ladrones hemos elegido últimamente? Por Dios. Entonces, la pelota está en nuestro pie. Nosotros podemos construir un mejor Perú entendiendo que el que viene a sembrar. No hay cosecha, no somos ricos, nos estamos empobreciendo. Somos el 7% del producto por persona de un país desarrollado, Suiza. Somos bien pobres y nuestra gente está sufriendo. Hay que captar inversiones que fundamentalmente son la fuerza con la que se reduce la pobreza. Correcto. La de la desigualdad es un canto de la izquierda. ¿En cuánto calculas entonces? Finalmente, ¿no hay, digamos, fundamentos, no cambios estructurales para llegar a esos niveles de crecimiento 5 o 6%? Esto es solamente, digamos, un rebote, una ilusión por un proyecto en particular en el cual se han invertido 1.300 millones, que algo puede generar. ¿En cuánto terminas calculando entonces lo que puede ser el crecimiento este año? Imagino que no augura nada bueno para el próximo año también, porque como tú dices, no hay ningún cambio estructural, ninguna reforma que nos puede finalmente pensar pero va a madurar, Chancay, y algo va a mover el norte. Bueno, pero me quedo con el Banco Central. El Banco Central, que sí hace proyecciones, yo no hago proyecciones, es una institución seria, 2-3%, que quitándole el crecimiento demográfico es un 1%, que para que vean lo pobre que es ese crecimiento. La predicción del Banco Central es la más seria que he revisado. La del Banco Mundial se va a corregir cuando se den cuenta que el Banco Central la corrigió. La del Banco Mundial. Ok, la del Banco Central. Es la del Banco Central de Reserva. Y la del Banco Central de Reserva no es, digamos, de las más altas. O sea, está creo que por debajo de 3%, si no me equivoco. Está en 3%, que es lo coherente. Ellos tienen equipos de gente que monitorea la marcha de los indicadores, cuidadosamente. Son gente seria. Correcto. Entonces,
el gobierno no tiene nada que ver con con este crecimiento de 3% que finalmente es mejor de lo que ha sido el año pasado y qué sé yo. Me lo planteas porque no tiene nada que ver, si no hablaríamos de que destrabaría y no solamente estaríamos recibiendo a los chinos, sino por ahí también recibiendo inversión norteamericana, europea, etcétera, pero eso no se está dando. Por lo tanto, más bien, que haya tanta inversión de un solo país, lo que hace más bien es denotar la falta de ideas y el fracaso de este gobierno respecto de la economía. A ver, cuando un gobierno capta inversiones, no las capta con bandera. Invierte en ese país los nacionales y los extranjeros. Y eso es el principal logro de la política económica. Porque cuando hay inversión, hay crecimiento. Cuando hay crecimiento, hay reducción de pobreza. Y para ellos debemos gobernar. O sea, el éxito más grande de Dina Boluarte y de los que terminen después de ella implican captar inversión. Pero nos han contado que la inversión es para los ricos. Por eso somos un país pobre. Porque desde Velasco, cuando nos hundimos, cuando se fregó el Perú, hasta la fecha, solamente tenemos regímenes de centro izquierda y de extrema izquierda. Correcto. Carlos, nada, yo te agradezco mucho. Hasta una próxima oportunidad. Nos queda claro entonces una dosis de realismo, ahí donde se respira un optimismo, ¿no? Sin fundamento. Pero tengo esperanza, ¿no? Bueno, imagínate dónde estaríamos. Pero como tú Castillo. dices, la esperanza es un sentimiento que no tiene por qué ser racional. No. El optimismo es el sentimiento. Y la esperanza es la expectativa que tengo de que tal vez no nos caigamos con feo. ¿Cuáles son los fundamentos racionales para tener esa esperanza, Carlos? Se fue Castillo y la institucionalidad peruana mostró que era capaz de meter preso a un presidente con las sombras de Castillo. Si hoy día vemos tantos corruptos denunciados, no los vemos en Venezuela, no los vemos en Bolivia, no los vemos en México. En comparación a esos países, estamos mejor que ellos. Bueno, pero no los hemos condenado en todo caso. Acuérdate que también la seguridad jurídica pasa Cuando por menos tener la una peleamos. condena y no una preventiva. O sea, que soy yo, de eso me da esperanza. Correcto. Carlos Arancén, un placer como siempre. Gracias. Un abrazo. Gracias. Bien, a ver, justamente hablando del tema de la corrupción y de vamos a decir, yo soy muy crítico respecto a este gobierno, creo que ahí Carlos también lo ha mencionado claramente, ¿no? Yo, digamos, he hablado justamente de la inversión china. Y aquí tampoco se trata de no quitar uno, quitar otra. Lo que yo siempre digo es que el Estado peruano tiene que jugar también con la cabeza geopolíticamente y decir, bueno, obviamente necesito esta inversión. Hay una nota también de The Economist que rebota el diario Gestión esta semana respecto de las inversiones chinas en toda esta parte del mundo. No hay que tenerle miedo, no hay que negarlas ni oponerse, pero hay que estar preparado para lidiar con ellas. Es una dosis de realpolitik. Y en ese sentido, lo que viene de China, yo repito, no necesita, ¿ok?, esa, digamos, ¿no?, esa predictibilidad que sí necesitan otras inversiones, porque obviamente, lo he explicado acá más de una vez, no tienen el componente de un Estado, ¿no?, como el chino, que domina el tema de las inversiones y decide dónde invertir, más allá de supuestos que cualquier otra empresa privada, como podría ser las norteamericanas, las europeas, etcétera, tendrían. Entonces, de venir a un país que está complicado como el nuestro, entonces, que se vanaglorie el gobierno, pues no tiene ningún sentido. Aquí yo voy a, ¿no?, sí, digamos, estar en la vereda opuesta del amigo César Campos, porque se ha hablado de un éxito en el viaje a China. Mira, así no fuese Dina, igual los chinos vendrían porque les interesa y están en el tema de la inversión en China. Es más, yo me preguntaría si es que a ellos les conviene o no tener a un Estado eficiente, ¿no?, eficaz, pequeño, pero fuerte, que pueda justamente controlar esos temas. Yo estoy completamente de acuerdo con el puerto de Chancay, pero, por ejemplo, hoy, ¿cuál era la noticia en el diario Expreso? 2 barcos de bandera china ilegalmente anclados en las afueras de, creo que era Paita, haciendo pesca ilegal. Y ese es un problema a nivel mundial que lo venimos denunciando. Entonces, hay un tema ahí, hay que hacer cumplir la ley, como dice Carlos Adriancén. Entonces, si tú no mejoras el ambiente para la inversión en nuestro país, vas a seguir recibiendo inversiones de aquellos países que no les importa que tener predictibilidad jurídica, predictibilidad política, etcétera, etcétera. Eso es lo que se tiene que corregir y empezar a preguntarte qué hacer para recibir inversiones de otros países. Y desde el punto de vista geopolítico, obviamente decir, bueno,
tengo acá los chinos, ¿quién más necesito para que vengan a invertir? Y eso nos lleva al famoso tren no bioceánico, ¿ok? Se ha hablado de que parte también de lo que este gobierno conversó con el gobierno de China era justamente esta inversión. Un tren que pueda unir el Brasil con la costa del Pacífico, ya sea Chancay, ya sea el Callao, ya sea alguno de los puertos en el sur. En ese sentido, Lula, ¿no?, anuncia que viene justamente APEC. Eso de Tía María, eso va a demorar mucho más, José, y se los digo acá, Lucio, o sea, me parece que es un anuncio rimbombante, pero que desgraciadamente no tiene el sustento, porque comparar Tía María con lo que ya es casi una realidad en el puerto de Chancay es una locura. Que salga, ojalá que salga. Se ha hecho el trabajo de convencer y evitarte la conflictividad, eso es lo que no me queda claro, porque yo hasta ahora no he visto ninguna reforma que nos asegure salir, ¿no?, de ese atollo en el cual tenemos 33.000 millones de dólares en 23 proyectos que no aparecen porque justamente el Estado no soluciona el problema. No cambia el chip finalmente para que las comunidades campesinas, en vez de oponerse, inviten a las empresas mineras a sacar el mineral debajo de la tierra. Hasta ahora no hemos logrado eso. Entonces lo de Tía María lo dejo por ahí. Pero bueno, hablaba del tren bioceánico. Me parece increíble y una falta de visión total. Lo que va a lograr el tren bioceánico es un ahorro de la carga de una parte del Brasil que va a evitarse cruzar el canal de Panamá para luego dirigirse hacia Shanghái, China. ¿Ok? Es cierto, eso le podría ahorrar un montón de dinero a los productos de Brasil. Entonces uno diría, bueno, ¿quién tendría que hacer la inversión? ¿Podría hacerla Brasil? Yo convocaría a otros países, Estados Unidos. ¿Los chinos también querrán hacerla? También puede ser. Pero lo que me parece increíble es que el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, salga con el pie en alto, o sea, en una mediocridad total. Se plantea un poco como el tema del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué es primero? ¿Tú haces una inversión para generar un movimiento o tú necesitas tener primero el movimiento para finalmente hacer la infraestructura? Y claro, los ejemplos nos dicen que no necesariamente tienes que tener ya el movimiento y que las cifras te cuadren, porque justamente esa infraestructura podría generar y desarrollar justamente esa oferta y demanda que hagan viable un proyecto de esa envergadura. Dicho sea de paso, el canal de Panamá no tenía cuando se construyó todavía la demanda de carga que uno pretendería hacer cálculos y decir, bueno, vale la pena hacerlo. Y obviamente ahora sabemos que por el canal de Panamá, ¿no?, han cruzado una cantidad de cargamento que ha superado tremendamente lo que se invirtió en su momento. Esa es la falta de visión, pero bueno, uno podría decir incluso desde el punto de vista del Perú, bueno, sí es cierto, pues, quizás no seamos los primeros beneficiados, pero no puede salir Raúl Pérez Reyes a decir a nosotros no nos interesa. Que lo haga en todo caso China y Brasil. O sea, esa visión es de una mediocridad absoluta. Es más, ni siquiera tendrías que decir quién va a pagar por el tren bioceánico. Lo que tiene que haber es un funcionario que no quiera hacer lobby para otras empresitas, como lo vimos hace algunos meses, bien sentadito en una asociación que representa a un grupo, para mí, de empresas mercantilistas que desgraciadamente se han aprovechado en una última ley que sacó el Congreso de la República. Eso es mercantilismo puro y duro. Bueno, Carlos sí, para esas cosas se cuida un poco, ¿no? De izquierda, pero eso de que la corrupción es burocrática, a ver, también, y puedo dar fe, hay empresas que se están peleando hace 20 años en el Poder Judicial. Hace 20 años se vienen peleando en el Poder Judicial y no se pueden sentar en una mesa como empresarios a decir, mira, esto es lo que a mí me corresponde, yo no quiero leguleyadas, no me quiero aprovechar del sistema de justicia. Y sin embargo, como tienen las cualidades, como diría ¿no?, el amigo Candy de Django Unchained, ¿no? Es un white cake, un lío de blancos. 20 años lucharon en el Poder Judicial sin tener la entereza de poderse sentar de acuerdo a ley y llegar a un acuerdo. Pero bueno, entonces, eso de que la burocracia es solamente estatal o de que la corrupción es solamente burocrática, claro, uno podría entenderlo, quiero creer yo que Carlos se refiere que cuando obviamente hay que pedir un permiso, una autorización del Estado, se junta el hambre y la necesidad y ahí es donde en la mesa, ¿ok?, chocan justamente los intereses y se da el tema de la corrupción. Pero creer que solamente el aparato público es el que corrompe y el sector privado no, a ver, es de una ingenuidad, ¿no?, total. Vuelvo al tema del puerto de Chancay. Que Raúl Pérez Reyes salga a decir que ese puerto no le interesa al Perú y que en todo caso lo haga Brasil y China. Repito, un ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿ok?, que no se siente, que digamos que no aspira a
cogerse un puestito y quedarse ahí, no mamando de la teta del Estado, sino que tiene una visión de estadista, lo primero que diría es: ese puerto nos interesa. No sabemos si vamos a poder tener el dinero para hacerlo, pero estamos seguros que eso va a beneficiar no solamente al Perú, sino a muchos países, y estamos seguros que encontraremos justamente el dinero para hacer esa inversión. Así que nosotros podremos poner unos millones por delante, no como ahí sí, los 24.000 millones de soles de un proyecto que eran 11.000 de la carretera central, ahí sí lo abraza con una pasión y sale Dina Boluarte a decir: este va a ser nuestro gran legado. Mentira, no se va a poner una piedra en el gobierno de Dina Boluarte de la carretera central, de la nueva carretera central, que va a ser hecha por una empresa acusada de corrupción en Tutilimundi, traída por el gobierno francés. Ahí sí, ¿no? Raúl Pérez Reyes abraza a Eguis y el gobierno a gobierno con Francia. Por eso a mí no me llama la atención que sean intereses. Y luego sale a decir esto en una conferencia, ¿no?, al interior del país, donde se hablaba justamente de la posibilidad del tren bioceánico. Dice: la carga de soya y carne congelada que provengan de esos estados, habla de la parte de Brasil, ¿no?, cerca de la frontera con Perú, se transportarán en una parte importante por la interoceánica del sur y saldrán por los puertos de Matarani, Arequipa e Hilo, Moquegua. Por eso, esta es la máxima, por eso necesitamos renovarle el contrato a Matarani. Ese lobby que yo denuncié, inmediatamente está, miren, ni siquiera está pensando en hacer una nueva ruta, en lo que podría traer el puerto de Chancay, en nuevos proyectos, sino está pensando en hacerle el lobby, ¿no? Lobby puro y duro. Raúlito Pérez Rey, lindo, me encanta. Por eso necesitamos renovarle el contrato a Matarani, dice, con condiciones ventajosas para el Perú y efectuar la concesión de Hilo, porque ahora está en manos de transporte. Esto dentro de una conferencia de prensa de la cual habla de que no le importa al Perú el tren bioceánico, o en todo caso que lo hagan otros. Bueno, finalmente, repito, una visión mediocre. Y yo repito, me parece que hasta incluso tapándose un ojo, solamente abriendo uno que está vinculado a un interés de un sector privado que parece entusiasmar mucho al ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes. Papelón tremendo, ¿no? Papelón tremendo. Tú puedes poner una plata para los estudios, abrirte al interés, abrir la cancha, vengan por favor, o el sector privado que se encargue. Estamos aquí para apoyarlos, pero no, eso no va, no me interesa. Estoy en otras cosas. Tengo que renovarle a mis amigos, porque me han invitado el otro día a una conferencia, donde me han servido unos cafecitos, ¿no?, unas viandas. Increíble. En fin, eso es lo que hay en nuestro país. Quiero mostrar nuevamente lo de los... es que he hablado más o menos a grosso modo, pero yo voy a seguir con el tema, porque la semana pasada lo mencioné. Ahora le puedo poner nombre y apellido. Estamos hablando de una empresa, digamos, es un conflicto, repito, un white cake, como me gusta decir. 20 años litigando en el Poder Judicial. Hablo de un grupo, ¿no?, que son los Aspía contra la empresa Cerro Prieto. 20 años litigando en el Estado, donde yo he encontrado, porque una vez que ahí me dan la información, yo lo que hago es leer e informarme. Y veo que desde el comienzo, posiciones completamente absolutistas. Una queriendo sacar toda la ventaja inmediatamente cuando se va la torta, la otra queriendo sacar absolutamente toda la ventaja. Y en medio, un sistema de justicia que se ha prestado constantemente a no solucionar un tema entre privados, que además tiene finalmente una implicancia directa, porque es consumo del sistema de justicia. Jueces supremos, cortes en Chiclayo, cortes en Trujillo, cortes en Lima y un TC que no define absolutamente nada. Y pareciese que le encanta que le lleguen los recursos cada cierto tiempo para ver finalmente qué pueden hacer, dársela importante, sesionar audiencias, etcétera. Y voy a seguir tocando el tema porque es algo que uno diría, bueno, es un tema de privados, pero tiene un impacto directo y nos muestra un ejemplo de cómo, digamos, un grupo de privados hacen uso y abuso del sistema de justicia. Ahora, lo que es cierto es que hay un tema puntual por solucionarse en el Tribunal Constitucional y lo que una parte plantea, en este caso Cerro Prieto, realmente no tiene ni pies ni cabeza. Ampararse en que tienen derecho a que el Estado expropie 2.800 hectáreas para dárselas a ellos. Claro, dicen que no es propiedad, sino uso exclusivo. Es exactamente lo mismo. La Constitución no marca que se expropie bajo esas circunstancias. Así que vamos a tocar el tema con grafitos y todo, porque desgraciadamente el día de hoy la cosa ha estado movida por justamente otro evento que viene ocurriendo en paralelo. Pero, por favor, ¿no? Dos empresas, o finalmente, ¿no?, dos grupos importantes, ¿no?, que repito, con derechos
respecto de unas cosas. Por ejemplo, el hecho que hayan pedido inicialmente que la propiedad salga de una empresa que había de buena fe comprado 5.200 hectáreas era una locura por donde se le vea. Pero de ahí que esa misma empresa ahora le quiera quitar a la otra parte que, reclamando un derecho, recuperó unos terrenos que el Estado le había confiscado y que todavía no le expropia, porque la expropiación solamente se da cuando se da el pago. Y quiera 2.800 hectáreas me parece una locura por donde se le vea. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que define el Tribunal Constitucional, porque es importante, se siente un precedente. Se siente un precedente, pero yo quería hacer hincapié en eso, ¿no? Porque desgraciadamente uno siempre cree que hay un lado bueno y un lado malo, y eso, mira, salvo en la religión, que te quieren vender el cuento de los buenos y los malos, eso no existe. Hay conductas apropiadas e inapropiadas, y en el paso del tiempo uno puede comportarse de una correcta manera y de una manera incorrecta también. Pero bueno, lo prometo, con grafiquito, porque de acá tenemos un plazo todavía hasta el 28 de julio. Yo quería terminar con el tema de los candidatos, José, porque está lo que comentaba con Mónica, el tema de Keiko Fujimori y Alberto Fujimori. Keiko Fujimori me parece que se adelanta y dentro de uno de estrategia lanza este tuit. ¿Lo tenemos, José, el tuit de Keiko? ¿O lo cuento yo? Lo voy contando entonces. Entrevistas en Willax, entrevistas con Milagros Leiva el día de hoy en el diario El Comercio. Una Keiko, vamos a decir, relajadita, ¿no? Yo la veo más relajada. Parece que se quita el peso de tener que candidatear, no sé. Dice, mi padre y yo hemos conversado y decidido juntos que él será el candidato presidencial. Primera observación, si yo fuese de Fuerza Popular, esto a mí me daría vergüenza. Es una vergüenza, viejo, es como que tú seas un niño de 5 años, entonces tu papá y tu mamá han decidido, ¿no? Te vamos a poner en el nido tal. Ni siquiera en la universidad, porque hasta para la universidad ya los chicos le preguntan. Pero no, Keiko y Alberto han decidido que Alberto será el candidato. Es decir, todos los demás son unos chupes. Y parece que unos chupes orgullosos de serlo. Pero así se funciona, ¿no? Este como APP, igualito. O sea, democracia interna, somos un partido absolutamente nada. Todos son unos mamones. Ya lo decidió ya Alberto Keiko y su papi, no Alberto y su hijita. O sea, la verdad, como dice Carlos Meléndez, el hecho únicamente de seguir conversando sobre ese tema nos define, ¿no?, de cuerpo entero. Una república bananera. Y luego tenemos justamente el otro tema. 20.000 candidatos. Hay que decirlo claramente, ¿eh? Aquí siempre se ha hablado de que la izquierda es desunida. Y más allá de lo que dice Carlos, bueno, ok, la definición de derecha, digamos, esencial, pura, podría coincidir con él en que no lo hemos visto. ¿Ok? Pero vamos a decirlo pues que en contraposición a la izquierda, todos estos candidatos que yo planteo, la posibilidad de Philly Butters, Alberto Fujimori, Carlos Álvarez, Hernando de Soto, Óscar Valdés, bueno, estos son más que todo jales, no necesariamente candidatos. En Renovación, López Aliaga. Todos con una visión, Fernando Silloni, PPC con Carlos Neuhaus, etc. Y ninguno con la posibilidad de sentarse a conversar y armar un frente, ¿ok? Entonces, yo termino pensando, más allá de candidatos, yo necesito líderes. Y el verdadero líder, desde mi punto de vista, sería uno que pudiese unir a todos estos candidatos sin necesariamente querer él ser el candidato. Es decir, hoy por hoy está la mediocridad en la política, que bastaría que un líder pueda unir candidatos y, digamos, él sacrificar su candidatura en bien de un frente, en bien de una posición para luchar las próximas elecciones en el 2026. Yo tengo un nombre que me da vueltas. Yo tengo un hombre que me da vueltas, que creo que sí tiene la capacidad para justamente, y la autoridad para, vamos a decirlo en criollo, ¿no?, meterles una desahuevina, ¿no?, a todos estos, ¿no?, con complejo de Adán, que creen que con ellos empieza el tema, y definir, oye, ¿está aquí el tema del país o no? En esa línea, mi estimado José, es que nosotros a partir de agosto vamos a iniciar un bloque, si se quiere, en el cual, ¿no?, algo así como Perú 2026, líderes o candidatos. Y creo que la diferencia es clara, ¿no? Un líder es líder 24 horas al día, 365 días al año. Un candidato es una persona, ¿no?, que se esconde porque tiene miedo, dice, de desgastarse, no da una opinión certera, no tiene propuestas hasta que empieza la campaña. Porque aquí en el Perú, ¿no?, los candidatos dicen que mueren rápido. Entonces, si tú te mandas muy bien, entonces eso nos ha limitado de tener líderes.
Porque lideresa, no, o sea, no, líderes es completamente otra cosa. Tú lideras a un grupo de gente y sobre todo lo lideras con un conjunto de ideas. No pues con un conjunto de pericotitos que te siguen como si fueses el flautista de Hamelin. Con ideas, con propuestas, no con personajes, con caudillos. Eso es el liderazgo. Así que vamos a empezar a invitar a todos los, digamos, ¿no? A todas las personas que plantean ser candidatos para tratar de leer si es que detrás de esa candidatura se esconde o no un liderazgo, o es puro bururú. Que no se me asusten tampoco, ¿no? Porque aquí tenemos el problema de que no sé por qué la gente se corre, no quiere venir acá a las entrevistas. Así que con eso arrancamos en agosto y empezamos justamente la lista. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la cosa? En fin, 10:58, el próximo domingo vamos a continuar con este y otros temas. Les voy a contar mapita en mano este caso, el white cake, como lo llamo yo. Nos vamos al final. ¿Cómo? Ya nos vamos. ¿Cómo dice, perdón? ¿Cómo que no? Ah, está narrando el fútbol. Bueno, una pena, porque hoy día sí pensaba hacer una charla larga, pero bueno, el partido sigue en vivo, así que me voy. Váyanse rápidamente con Latina Noticias porque la Copa América sigue on fire. Chao, chao, gracias.